Muy buenos días, es una lástima no estar presente en Buenos Aires con ustedes, pero es un gusto participar de las jornadas de Sociología de la UBA. Agradezco a los queridos José Cárcamo y Andrea López y también a Daniel Cohen. Saludos a todos los participantes desde Río de Janeiro. Marx y Engels subrayan en su célebre manifiesto del Partido Comunista que donde quiera la burguesía se instauró, el régimen de explotación velado por ilusiones políticas y religiosas fue sustituido por un régimen descarado y directo de explotación, donde la única libertad es la libertad ilimitada de comerciar. Esas características están presentes en las diferentes fases del capitalismo. El liberalismo clásico lo promovía asociado a la libertad de propiedad privada y de acción sin interferencia del Estado. El neoliberalismo mantuvo las mismas ideas de explotación y de lo que es libertad. Sin embargo, cambió profundamente el rol del Estado. Ya no debía alejarse, sino proteger y promover el libre mercado. Asimismo, el neoliberalismo es sí una continuidad del liberalismo clásico en algunos rasgos, como la defensa de una libertad negativa, según la definición de Isaiah Berlin, la demofobia, y la idea de que es bueno, técnico y neutral que los mercados no sean controlados por el Estado. Sin embargo, lejos del laissez-faire del liberalismo clásico, tiene el Estado como actor fundamental. Como también dijo Marx en un comentario no menos célebre, los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen dos veces, una vez como tragedia y la otra como farsa. En esta presentación busco mostrar que el neoliberalismo tuvo dos grandes olas. La primera como la tragedia de los años 70-90, cuando estuvo asociado a la idea de modernidad, de avance tecnológico y de eficiencia técnica. Y la segunda ola como farsa, cuando esta nueva fase del capitalismo se impone crecientemente con el descarado régimen de explotación que fue denunciado en el manifiesto, ahora de nuevo disfrazado bajo la religión, el patriotismo y otras cortinas de humo. Cuando el neoliberalismo nació como una idea apoyada por pocos intelectuales como Lippmann, Mises, Hayek, Friedman, era crítico justamente a una fase del capitalismo en que ya no se confiaba en el puro laissez-faire del liberalismo clásico, después del crack de 29 y de la Gran Depresión, y ponía el Estado como central para promover la organización del capitalismo. Existía en aquella época lo que Harvey llama liberalismo integrado, que buscaba el pleno empleo, el crecimiento económico y el bienestar de los ciudadanos, interviniendo o sustituyendo los procesos de mercado cuando necesario. Wolfgang Streeck observa que los 30 años gloriosos del posguerra fueron los de más equilibrio entre clases en toda la historia del capitalismo. En el neoliberalismo, el Estado tenía un rol diferente de aquel estado de desarrollo o del estado de bienestar social. La misión fundamental es crear condiciones favorables a la acumulación lucrativa de capital por los capitalistas. El Estado se achica en términos de vaciar su rol acerca de las políticas sociales. Sin embargo, llamarse esto de Estado mínimo es un modo de sugerir una continuidad del liberalismo clásico, de las libertades contra el autoritarismo, mezcladas al laissez-faire económico como si estuvieran vinculadas a él. Pero no es mínimo. Dardot, Laval, Guéguen y Sauvetre subrayan que el Estado neoliberal es un Estado fuerte, con el lawfare, la vigilancia y represión policial a todos los que se le oponen, como partidos de izquierda, sindicatos y movimientos sociales. También cambia las leyes para sacar los obstáculos al neoliberalismo. Además, sabemos que existe la ideología, existe la corrección, existe la ideología. Wolfgang Streeck observa que la justicia social, que tuvo fuerte presencia en la posguerra y busca corregir socialmente los resultados, fue sustituida en la llamada revolución neoliberal de los 70 por la hegemonía de la justicia mercadológica. Esta defiende la no intervención y la neutralidad del Estado para que el propio mercado haga la distribución que le suele eficiente.
la justicia mercadológica convencía al ciudadano medio. Conoceu a Streeck a través de think tanks, acción coordinada de las empresas, lobbies y sectores de la prensa, crecen después del fin del posguerra críticas contra supuestos exceso de empleo, rigidez del mercado de trabajo, regulación excesiva, poco lucro para tantos gastos. Sin embargo, como también dice Streeck, el conflicto distributivo entre los dependientes de lucros y los dependientes de salario se agudiza y el motor de la economía pasa a ser sacar desde los más pobres hacia los más ricos. Harvey llamó esto de acumulación por expolio y observa que la neoliberalización buscó restablecer las condiciones de acumulación de capital que había antes del posguerra y restaurar el poder de las élites económicas que había reducido. Por eso, mi argumento es que, mismo con los individuos ya fuertemente entrañados en los valores neoliberales, los graves resultados distributivos con incremento de la pobreza llevaron el neoliberalismo a perder su fuerza de convencimiento, necesitando disfrazarse en una segunda ola para profundizarse sin grandes resistencias. El nacionalismo y la religión tienen un rol central en esta ola, con el fascismo y el fundamentalismo religioso como proyectos que se fortalecen en muchos países, aunque Argentina parezca una excepción, con una radicalización de la primera ola de puro neoliberalismo logrando suceso electoral. Por supuesto, algunos valores que son muy movilizados ahora no son nuevos en el neoliberalismo. Harvey observa que el neoconservadurismo estadounidense surgió ya en los 70 con énfasis en el orden y la moralidad intransigente, como cemento social para enfrentar los peligros internos y externos. Dardot, Laval, Guéguen y Sauvetre dicen que el núcleo moral y religioso, tradicionalista y familista siempre existió en la doctrina neoliberal y tuvo un rol destacado ya en Pinochet, Thatcher y Reagan. Wendy Brown subraya que esta moralidad ya estaba fuertemente presente en las ideas de Hayek. Sin embargo, a mí me parece que hubo sí un cambio fundamental en el énfasis en estos elementos, en contraste con la disminución del énfasis en la presentación de las propias supuestas virtudes del libre mercado no regulado. Harvey, por ejemplo, explica el creciente fundamentalismo religioso subrayando que, privada de la capa protectora de instituciones democráticas vivas y amenazada por todo tipo de desarticulación social, una fuerza de trabajo desechable se vuelve hacia otras formas institucionales donde pueden construir solidaridades sociales y expresar la voluntad colectiva. Asimismo, para terminar, la tecnocracia de la primera ola del neoliberalismo promovía el vaciamiento de la democracia combinando instituciones libres de interferencia de la política, como bancos centrales independientes y el poder judicial cada vez más grande, con la desmovilización de los ciudadanos fuera del momento electoral, donde convencían con el discurso neoliberal. Una tragedia. Ahora, la segunda ola es una farsa. La movilización es promovida de forma violenta bajo cortinas de humo. El nacionalismo puramente simbólico, porque no defiende a la nación, los valores religiosos y morales, el prejuicio y el miedo, con la lógica del enemigo siempre presente y frecuentemente en la forma del fascismo. De esta manera, logran obtener apoyo y construir mayorías electorales, mismo bajo el avanzadísimo nivel de pobreza generado por el neoliberalismo y que es promovido por estos mismos actores. Bueno, lo quería presentar a ustedes. Muchísimas gracias.